Hola, muy buenas noches. Aquí estamos transmitiendo desde Canadá, desde Quebec, Canadá. Estamos transmitiendo para todos ustedes esta bendita enseñanza. El día de hoy con la oración científica. Y bueno, estamos en este estudio de la metafísica, estamos en este despertar de la conciencia, el ser conscientes de la vida, de nuestra vida sobre todo. Iniciamos a ser conscientes sobre todo de nuestra vida. ¿Para qué? Pues para manifestar todo aquello que querramos, para dirigir nuestra vida como nosotros la querramos, que siempre lo querramos es en bien, ¿cierto? Siempre en metafísica vamos a buscar el bien. Y nosotros en este entendimiento aprendemos que somos creadores de todo nuestro mundo y nuestros asuntos. Que esa mente, que nosotros somos creadores a través de la mente, a través del pensamiento, como nos indica el principio de mentalismo, y que esta mente es infinita y es aún más rápida que la luz. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, no piensen en un elefante, no piensen en un elefante. Ahora, no piensen que ese elefante se vuelve color verde, un verde clarito, y que a un lado viene caminando y que a un lado viene un león anaranjado, pero un anaranjado como mandarina. Y si yo les digo esto, su mente empieza sin querer a pensar en ese elefante color verde y en ese león color mandarina. Si nosotros observamos cada uno de sus pensamientos, veamos que esos elefantes de diferentes formas y de diferentes tamaños, igual que el león. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente diferentes maneras de verlo. Tenemos una conciencia interior única. Pero este poder del pensamiento es el poder creador que tenemos dentro de nosotros. Y entonces no hay límite. Nosotros con esto podemos crear todo lo que querramos y vemos cómo la humanidad ha inventado tantas cosas, por decirlo así, que en realidad aprendemos que ha bajado esas ideas desde la mente divina y que las ha solamente puesto en práctica. Pero este poder es infinito. Y bueno, esto es lo que en un tiempo se le llamaba la ley del secreto. Yo no sé si alguien estuvo familiarizado con esto del secreto, que por ahí de los años 90 tuvo mucho auge. No sé si alguien lo haya visto, si alguien haya visto pasar esa parte del secreto. Yo recuerdo haber escuchado mucho acerca de eso que habla de la ley de atracción, que cuando tú, pues sí, de que tu mente es tan poderosa que atrae lo que tú quieres, ¿no? Si te pones en esa sintonía. Así es. Y entonces en este asunto, pues en realidad esto del secreto sí es verdad. Si nosotros en realidad por medio de la mente empezamos a pensar algo, eso se da, tarde que temprano se da. ¿Cómo acelerar este proceso? Pues poniéndole más mental, pensando en eso mucho más tiempo y poniéndole un sentimiento. Entre más se haga veces ese pensamiento y se le ponga más sentimiento, más pronto se va a manifestar. Pero resulta que, aunque esto es cierto y es una manera de atraer las cosas, resulta que nada más está manejando la ley de la atracción. Y sin embargo, con esta enseñanza de la oración científica, nosotros ponemos en práctica no solamente la ley de la atracción, sino también la ley de síntesis y la ley de economía. La ley de síntesis nos indica que todo es uno y la ley de economía que todo necesita de todo. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica estas otras dos leyes, estamos rodeando ese deseo que queremos atraer para que sea siempre a través del bien y siempre que sea bien para todos. Y entonces nosotros
En esta toma de conciencia que como estudiantes de metafísica tenemos para tomar conciencia, es que nosotros seamos conscientes de nuestra vida, como les decía, primero que nada, vamos a seguir esa máxima que nos dice, sálvate a ti mismo. Primero, sálvate tú. Hagan de cuenta que estamos muchas personas en la playa y de repente viene una ola muy grande y no podemos ponernos a salvar a nadie. Primero tenemos que salvar a nosotros para salvar a los demás. Ya después le acercan un palo, se llama a los socorristas, pero primero hay que salvarse a sí mismo. Y entonces, en esto, la conciencia primero se obtiene por sí misma. Es decir, cómo tener esa conciencia, darse cuenta de lo que existe en nuestra vida, que tenemos una familia, que tenemos una casa, donde quiera que esté nuestra familia, a lo mejor nuestra familia es un animalito nada más, la más cercana, o 3 gatos, o lo que sea. Y más al exterior, quién es nuestra familia, darnos cuenta cómo es esa familia, darnos cuenta qué es lo que tenemos, nuestro trabajo, nuestras actividades, dónde estamos posicionados. Nosotros no podemos ir a ningún lugar sin antes darnos cuenta dónde estamos posicionados. Por ejemplo, imaginémonos que ganamos un viaje a Ámsterdam y decimos, oh, wow, me gané este viaje a Ámsterdam. Y estamos parados en la calle, bueno, ahí en Ámsterdam hablan holandés, pero en una calle Goethe o Goethe. Y entonces dicen, no, pues tienes que ir al puente de Ámsterdam, ¿ok? ¿Y cómo voy a ir al puente si no sé ni siquiera dónde estoy parado, si está a la izquierda, si está a la derecha? Entonces, primero que nada, para ir a algún lugar hay que saber dónde estamos parados, dónde estamos posicionados. No sé si han observado esas carteles donde estamos en un centro comercial o en un museo o en un parque de atracciones y dice, usted está aquí. Es decir, primero te ponen en conciencia dónde estás y de ahí ya decides hacia dónde vas y puedes decir, ah, bueno, entonces tengo que irme para el de derecho, para el izquierdo, para atrás o para adelante. Pero primero, el primer punto de partida es saber dónde estamos. Entonces, antes que nada hay que observar lo que está en nuestra vida, darnos cuenta y agradecerlo. Porque al agradecerlo, eso se va a magnificar. Y al agradecerlo también tenemos esa conciencia de que, de lo que tenemos. Ah, sí, Wendy alzó la mano. ¿Quieres preguntar algo, Wendy? Buenas noches, yo Buenas soy Wendy noches. Felicia de la República Dominicana. Este, Cuando usted estaba conversando hace un momento sobre la ley de atracción, Sí, le contaré que sí, hace, bueno, 2 semanas que yo utilicé esa ley y te encontré en las redes. sí. Aquí en mi país quizás hay personas que están practicando la metafísica. Yo sigo mucho a Rubén Cedeño y sigo mucho a Ramón Carapi y siempre le escribo a Rubén, le digo, es que no encuentro nadie aquí de metafísica, así que lo hable de esta manera, hable de esto, de lo que estamos hablando esta noche. Y visualicé que iba a encontrar a alguien en las redes. Abrí mi página de YouTube, inmediatamente apareciste. Ah, gracias, padre. Entonces, así como visualizamos lo que deseamos, tengo también por experiencia también la traemos muchas cosas en nuestra mente. Como hablamos con la palabra, cuando decretamos y cuando tenemos el pensamiento, atraemos todo. Es decir, he escuchado al señor Rubén decir muchas veces que tenemos que tener mucha cuenta hasta con lo que pensamos, porque todo lo atraemos. Yo he leído El Secreto, sé que sí, que pasa, porque le encontré así a usted y veo que hay un día que mi vibración está baja, baja, baja y todo sale negativo. Eso era lo que quería decirle. Y algo
quiero preguntarle. Usted hablaba de la ley del síntesis Sí, con la oración científica. ¿Podría, sí. por favor, volver a repetirme un poquito sobre esa parte ahí? Porque se me entrecortó la señal. Ah, ok. En la ley de síntesis nos dice que todo es uno, que todos estamos unidos en todo. Es decir, ahí vamos a encontrar, como todos estamos en uno solo, somos un solo aparte, lo podemos observar como un cuerpo. Tenemos una mano Perfecto, izquierda y un pie derecho. Y aunque la mano no sepa que el pie existe, pues están en un solo cuerpo. Entonces perfecto. nosotros somos uno. Y como somos uno, nos podemos en conciencia tener ese conocimiento de, ok, si aquí en este universo hay tanta riqueza, pues entonces yo soy uno con esa riqueza y que esa riqueza se manifieste. Excelente, gracias. Gracias, Padre. Y continuamos. Y entonces les decía, entonces vamos tomando conciencia y vamos observando nuestra vida, no es lo que tenemos. Y cuando ya nosotros tomamos conciencia de lo que tenemos, entonces ya no lo podemos volver a perder. Eso es lo más importante de esta enseñanza, de la toma de conciencia. Que una vez que nosotros ya nos dimos cuenta, ah, mira, tengo un celular, ya nunca más me va a faltar un celular. No importa, a menos que uno lo decrete y decir, ah, no, es que me lo pueden perder, se me puede perder, me lo pueden robar, etcétera. Pero si uno no decreta en negativo, nunca más vamos a carecer de eso. Por eso es tan importante tener conciencia de lo que ya existe en nuestra vida y agradecerlo, porque con el agradecimiento se magnifica. Y entonces, a través de esto, tomamos conciencia a través de la observación de los pensamientos, del poder mental que tenemos dentro de nosotros mismos para tomar esa conciencia. Y la palabra conciencia quiere decir que tengamos esa ciencia de ese conectar, es lo que la alquimia que antes se hablaba de esa alquimia, esa ciencia que lo podemos observar con el método científico. Si nosotros nos observamos nuestra vida, entonces podemos sacar conclusiones, hipótesis y decir, bueno, yo tengo una casa así o tengo una familia, por ejemplo, y en mi familia, ¿cómo es? Si hay algo que no es positivo, solamente lo vamos a dejar así observándolo y empezamos a tratar de tener conciencia y a decretar que nuestra familia sí evoluciona, que sí va a haber amor, unidad, etcétera. Y eso se va a ir dando poco a poco. Se va ahora sí que atrayendo con eso, con esa conciencia, esas cualidades a nuestra familia o nuestra casa o lo que vayamos queriendo mejorar. En este caso, que sea global. Entonces, como les decía, si tomamos conciencia de algo, ya no lo podemos perder. Y ahora el siguiente paso es que vaya siendo mejor y mejor y mejor cada vez. Y entonces esto también, bueno, necesitamos que se experimente. Necesitamos siempre poner en práctica lo que aprendemos. En una charla de metafísica está un facilitador que solamente comparte lo que ya estudió, lo que ya aprendió y lo que puso en práctica y le funcionó. Obviamente, como cualquier otra persona, somos humanos y pues también tenemos nuestros altas y bajas, pero tratamos de mantenernos más en eso y solamente se comparte la enseñanza. La persona que habla no es necesariamente una persona muy espiritual o casi un semidios o yo qué sé. A veces teníamos esas falsas ilusiones de quien daba una enseñanza. El maestro de matemáticas, no hombre, el maestro de matemáticas Pitágoras le hace los mandados. O o en español, no hombre, Shakespeare, ¿cómo se llama? Cervantes no le llega ni a los talones porque empezamos a divinizar a la persona que comparte una enseñanza y no es así, solamente tenemos un poquito más de tiempo estudiando esto y viendo pues cosas maravillosas y lo compartimos. Y el estudiante de metafísica
tiene que solamente recibir esa enseñanza y ponerla en práctica, porque es la única manera en que va a aprender y se va a dar cuenta de si esto que nosotros compartimos es cierto, verdadero, pero ya no creer por creer, sino ponerlo en práctica, y esto es parte de la ciencia. La ciencia todo es demostrable, y tanto la oración científica como todo en metafísica es científico, es decir, es demostrable. Quiere decir que aquí nos basamos en leyes, como les decía, la ley de la atracción, la ley de síntesis, la ley de mentalismo. Nos basamos en leyes que funcionan sí o sí, y la única manera de saber si esto funciona es poniéndolo en práctica. Y entonces no importa cuántas veces hagas así, en México se les llaman changuitos, no sé cómo se les llamen en sus países, y entonces no porque crucemos así los dedos se nos va a dar algo o no se nos va a dar algo. Nosotros tenemos que hacer un trabajo consciente. No se nos puede dar nada de la vida que no que no nos haya pasado por el pensamiento y que no hayamos reflexionado sobre ello. Por ejemplo, si yo les digo que vayan a la tienda, al supermercado y compren una espiroqueta, no les van a dar nunca la espiroqueta, porque no sabes qué es una espiroqueta, o qué es un pachiclín, o qué es un palitroche. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es. De hecho, no es nada, son palabras inventadas. Pero entonces no podemos tener eso en nuestras manos o vivir eso porque no sabemos qué es. Por ejemplo, nosotros no podemos agarrar ahorita viéndonos, ¿no? Hay personas que sí lo hacen, pero subirse en uno de esos aviones de guerra y volarlo y todo, ni siquiera un avión comercial podemos volar. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de cómo se hace, es decir, no hemos adquirido ese conocimiento. Entonces, ¿cómo se adquiere ese conocimiento? Bueno, estudiando, viéndolo. Por ejemplo, en el caso de las cualidades, la riqueza, la opulencia, ¿cómo podemos tener conocimiento de eso para poder atraerlo? Pues empezarnos a vestirnos lo mejor posible, lo mejor a nuestras posibilidades, y hacer como que vamos y que somos ricos y que caminamos en calles donde todo es opulencia y decimos, sí, sí, esto es mío, y así. Así vamos tomando conciencia de ello y eso se va manifestando poco a poco. Pero siempre tenemos que tener conciencia de ello. Y nos dice aquí Rubén, tienes que conducir los asuntos de tu alma como si se tratara de un negocio. Exígete orden, método y organización. Para que algo bueno, para algo que querramos se manifieste en nuestra vida, sea una situación, unas cosas o una cualidad, tenemos que tener un orden, un método y una organización. Entonces, nosotros en este método de oración o de orar o de decretar o de hacer tratamientos, tenemos que ser ordenados, tener ese ritmo de hacerlo todo el tiempo. Es preferible escribirlo porque cuando lo escribimos queda plasmado y ya no lo cambiamos, porque luego parecemos el teléfono descompuesto. Ya saben, ese juego donde es una línea de personas y una persona le dice una frase al que está a su lado y ese le tiene que decir al otro, y al final se ve todo lo que se ha transquiversado el mensaje original. ¿Por qué? Porque cada quien le va cambiando. Entonces, es mejor escribirlo para que quede plasmado la esencia pura de lo que nosotros deseamos, de eso que queremos manifestar. Y entonces, tener ese orden, ese método, esa organización, ese tratamiento bien trazado. Hacer un plan para un tratamiento cualquiera que éste sea. Y sí o sí, si tú lo haces al menos 3 veces al día, algo que tú desees, y te pongas 3 veces al día con ese tratamiento, en una semana tú ya lograste algo. Ya se manifiesta algo en tu vida sí o sí. Recuerden que esto es científico y esto tiene leyes. Entonces, el chiste es de que siempre tengamos ese ritmo de hacerlo. Y cuando no tenemos, cuando estamos en esos bajones, como ahorita que nos decías, que a veces tenemos nuestros bajones y nuestros asuntos, siempre, siempre, siempre es
le quito poder a esa situación. No lo quiero ni para mí ni para nadie y le quito poder. Yo soy la luz, hágase la luz. A ver, ¿hay alguien que quiere decirlo en voz alta aquí? ¿Les gustaría? Abran su micrófono y nada más lean. Eso, le quito poder a esta situación. No lo quiero ni para mí ni para nadie. Le quito poder. Yo soy la luz, hágase la luz. Gracias, Padre. Perfecto. Y siempre, a veces yo he visto que cuando estamos nosotros como estudiantes de metafísica, sabemos que el no lo acepto, no lo quiero, ni para mí ni para nadie, es lo primero que aprendemos en la primera charla. Y es lo que menos hacemos. Decretamos mucho en positivo, pero no le quitamos el poder a las situaciones negativas y hay que quitárselas. No lo quiero. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros vamos cambiando nuestra mente, vamos transformando nuestra mente y diciendo, ya me doy cuenta que no lo quiero. Tanto le vas diciendo a tu mente que no quieres eso, que tu mente deja de hablar así, deja de pensar así, poco a poquito. Esto es una transición. Y entonces nosotros vamos cambiando y renovando esa mente para ser más consciente del positivo. Y recuerden que cuando negamos algo hay que decretar lo contrario, o sea, el bien. Como en este caso dice, yo soy la luz, hágase la luz. Siempre, es como la primera herramienta y la que nunca nos debe de faltar. Y ya después pueden hacer su decreto, sus tratamientos y van a funcionar. Y entonces vemos que la oración es el método científico para transformar la mente y nuestra vida. Esta oración es esa manera en que nosotros vamos diciendo esa misma oración todo el tiempo, ese decreto todo el tiempo, esa orden todo ese tiempo. Y eso va también cambiando nuestra forma de pensar, nos va haciendo más conscientes, más conscientes, más conscientes. Nos dice también que el entendimiento es el pasaporte al paraíso. Este entendimiento quiere decir tomar conciencia, ir tomando conciencia. Uno le puede decir a un niño en la primaria que se aprenda las tablas de multiplicar y él puede aprender que nada más por aprenderse como dogma de fe que 9 por 9 que 3 por 3 es 9. Pero hasta que el niño no pinta 3 rayitas o 3 bolitas 3 veces y las cuenta, no puede darse cuenta que es verdad, que así funciona, que la multiplicación es cierta y que es verdad que 3 veces 3 es 9. Y es lo mismo con esto. Tenemos que tener ese entendimiento para poder tomar conciencia y entonces que se manifieste lo que queremos, que finalmente es vivir bien y en bienaventuranza y que ese es el paraíso. Y la oración es la proyección del pensamiento. Es decir, primero pasa por nuestra mente algo que queremos manifestar, una situación, una cosa, una cualidad, y entonces después la externamos en la oración. Y entonces veamos qué es una oración. Primero que nada, la oración es el conjunto de palabras ordenadas de manera que tengan un sentido completo, que expresen en su totalidad una información completa y reconocible. Y bueno, tiene artículo, sujeto, predicado, verbo, sustantivo, todos los complementos de una oración. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que a veces decimos la oración y pensamos en alguien rezando. Pero la oración desde el inicio quiere decir una frase. Esta frase, ¿qué es lo que nos lleva a comunicarnos? Esa comunicación que tenemos todos los días. Quiere decir que todo el tiempo estamos orando. Y si estamos orando, pues entonces, en esta nueva era y con este conocimiento incluso pedagógico, vamos a hacer esa comunicación efectiva. Y esta comunicación efectiva es la expresión del lenguaje afectivo
donde se combinan los gestos, el tono de voz, la mirada, la cercanía, la calidez, la seguridad psicológica que generas y la empatía por los demás. Llamamos lenguaje efectivo, a los signos invisibles que la otra persona decodifica automáticamente cuando entra en contacto contigo. ¿Qué quiero decir con esto de la comunicación efectiva? Que esta comunicación efectiva la tenemos que hacer con nuestro ser interno, que es ahí cuando nosotros oramos, es cuando tenemos ese contacto con ese ser interno. Y como les decía, todo el tiempo estamos orando. Si nosotros vamos tomando conciencia de nuestra vida, pues entonces vamos tomando conciencia de lo que vamos orando, de lo que vamos hablando, de lo que vamos diciendo. Y entonces, como estudiantes de metafísica, les decía hace rato, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de nuestro entorno. Y parte de nuestro entorno es nuestra mente, nuestros sentimientos y ver qué estamos diciendo, qué sale de nuestra boca. Ahorita decía Wendy lo que dice Rubén, que estar consciente de lo que hablamos y de lo que decimos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no estoy consciente de lo que digo y me pongo a hacer mis decretos, mis tratamientos y mi asunto metafísico? Que no me doy cuenta que después estoy anulando todos esos decretos. ¿Por qué? Porque no le quité poder y no fui consciente de que sigo hablando en negativo. Y entonces no me doy cuenta que le quito poder a ese decreto bueno que yo estoy haciendo, a esa oración científica. Entonces, estar muy conscientes de cómo hablamos. Y si nos equivocamos, porque nos equivocamos, es normal que nos equivoquemos, corregirlo. Y de tanto corregirlo, le quito poder y decretan lo contrario, se va haciendo un hábito y poco a poco vamos hablando menos negativo. Y entonces, en esta oración, es ese contacto con nuestro ser interno, con el ser interior, con nuestra presencia yo soy, con nuestro Cristo, porque la oración es el contacto directo que tiene el hombre o lo humano con Dios. No hay otra manera de contactar a Dios más que a través del pensamiento y del sentimiento seguido del pensamiento. Entonces, nosotros cuando aprendemos en este curso de Pilares de la Metafísica, aprendemos que la conciencia que tenemos de Dios, lo que nosotros creemos que es Dios, eso va a dirigir toda nuestra vida. Si creemos que Dios es vengativo, vamos a vivir sufriendo. ¿Por qué? Porque creemos que nos lo merecemos, que Dios nos castiga, etc. Si creemos en un Dios bueno y nosotros lo contactamos como Dios bueno y decretamos el bien, nosotros vamos a obtener ese bien. Las personas que no creen en un Dios, creen en sí mismas y no se dan cuenta que están creyendo realmente en su divinidad, en su parte divina y que, bueno, de alguna manera eso es Dios, porque también tienen su parte humana, que esa parte no es Dios, y también creen en eso, pero al menos tienen una persona que es atea, tiene más conciencia de sí mismo que una persona que pueda creer en un Dios vengativo, que le manda cosas negativas. Y entonces luego hay gente que dice, bueno, ya estoy aprendiendo metafísica y que mi concepto inmaculado y que mi plan divino de perfección, pero ¿cómo? ¿Cómo sé cuál es mi plan divino de perfección? ¿Cómo sé qué rayos soy? ¿Qué onda conmigo? ¿Cómo le hago? Etcétera. Y la respuesta siempre es la misma. Es esa comunicación efectiva con Dios, es esa oración con nuestro ser interno el que nos va a ayudar a conectarnos con Él y es Él quien nos va a dar las respuestas a través de la conciencia. Esa conciencia que te dice, no, mira, por aquí no. Y dices, ay, no sé, ves a un muchacho y dices, ay, pero es que está muy guapo y tu conciencia te dice, no, ese no. No, pero es que yo quiero que ese. Ok, y ya uno hace lo que quiere, pero la conciencia te dice, si uno se escucha a la conciencia, ella te va guiando a través del día. El chiste es tener esa comunicación para poder entender lo que ella también nos quiere decir, porque una comunicación es de dos partes, un emisor, un receptor y el mensaje. Entonces, así como nosotros tratamos de contactar ese ser interno, así él nos trata de contactar
y a través de la conciencia nos va dando las respuestas. ¿Hasta aquí no hay preguntas? Continuamos. Y entonces aprendemos a rezar. A rezar en un rezo que alguien nos dio y que nosotros repetimos por repetir como si fueran las tablas de multiplicar. Ta, tarara, ta, 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 tarara, ta, 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 ta. O el rezo que sea y hasta cancioncita tiene hasta su ritmito. ¿Y qué pasa? Que solamente tenemos conciencia de ese rezo cuando estamos pasando por algo muy malo y ahí vamos a llorar y a sufrir para pedir con mucha fuerza a ese Dios que nos dé eso que queremos. Pero ¿qué creen? Que esa manera en la que creemos que estamos orando, bueno, que esa manera en la que estamos orando no es realmente correcta. ¿Por qué? Primero que nada, hay que ver por qué estamos orando así. ¿Por qué estamos orando con esa desesperación, ese dolor? Uno, pues porque estamos pasando por una situación tal vez negativa. Dos, a veces nos damos cuenta, estamos conscientes de lo que estamos pidiendo. Realmente sabemos, a veces decimos, ay, Dios mío, que sí pase este examen o que sí me acepten en este trabajo. Y si ese trabajo no es tu plan divino, a lo mejor vas porque no te queda de otra, es lo primero que te ofrecieron o has buscado donde no y no encuentras si es el primer empleo que te dan y si no está en tu plan divino. Y eso lo sabemos porque a lo mejor no me gusta hacer esto, pero ya necesito el dinero y shalala, shalala. Entonces vamos con esa rapidez a pedir que sí me acepten en ese trabajo. Entonces nuevamente es concienciación de saber qué pedimos. Alguien quería un trabajo, pero no sabe qué trabajo es. No sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que me gusta. Voy a estudiar algo y no sé qué es lo que quiero. Entonces, primero hay que saber qué quiero, qué me gusta, vernos hacia adentro. ¿Qué me gusta? Podemos hacer, hay muchos métodos para eso. Puedes hacer una lista de todo lo que te gusta, otra lista de todo lo que no te gusta, para que entonces tú te puedas observar y puedas decir, ya me di cuenta más o menos qué me gustaría hacer. Ahora, ya que me di cuenta, voy a buscar si está por aquí, si tengo que estudiar, si no tengo que estudiar, y ya sigues con eso. ¿Y por qué estos rezos así no funcionan? Estas súplicas, porque la gente a veces sufre y sufre y a veces dice, es que no me escucha Dios, o ¿por qué no me escuchas Dios? ¿Por qué me has abandonado? Pues no es que no te escucha, pues porque le estás conectando por el canal que no es el correcto. Dios, ya sabemos, Dios es amor, Dios es armonía, Dios es paz, Dios es tranquilidad. Y cuando uno está tenso, estresado, rezando, suplicando, sufriendo, ese no es el camino, ese no es ese canal. Necesitamos cambiar ese canal, tratar de tener esos 5 minutos de calmarse o ese tiempo para calmarse y poder hacer una oración por medio del canal correcto. Y una forma de hacerlo es la llave de oro. Si estamos pasando por algo muy estresante en ese momento, es tomar un tiempo, alejarse de las personas. Si hay mucha gente, váyanse al baño, se sientan en la taza del baño y empezar a poner a entender qué es esa presencia yo soy y empezar Dios, 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 Dios. Y va a llegar el momento en que vamos a sentir esa calma y esa tranquilidad. En ese momento hacemos nuestra oración científica. Y los estudiantes de metafísica, por eso, no suplicamos, no pedimos. Los estudiantes de metafísica aprendemos a decretar. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una orden, pero no es una orden como de un capataz. Es una orden tranquila, donde uno dice qué se va a hacer y eso se va a hacer. Como un jefe que dice, bueno, a ver ahora te va a tocar, tu tarea de esta vez va a ser esto, ok, ya vas y la haces. Es una orden amorosa, es una orden tranquila, no es un capataz que está ordenando de manera
negativa. ¿Por qué decretamos? Porque tenemos esa conciencia de nuestra presencia yo soy, de nuestro Cristo, y sabemos que esa parte de nosotros que es superior, desde ahí decretamos. Y en la oración científica siempre empezamos, y todo decreto empezamos en nombre de la presencia de Dios yo soy, o en nombre de la presencia yo soy. Siempre empezamos con ese enunciado. ¿Por qué? Porque no soy yo, mi personalidad, quien está decretando mi presencia yo soy. Fíjense que en esa parte estamos teniendo esa conciencia, estamos elevando nuestra conciencia a nuestro ser interno. Entonces, desde allí, con esa conciencia superior, hacemos ese decreto. Por eso esos decretos funcionan, porque no es mi personalidad, mi egoísmo, mi ego, quien está haciendo ese decreto. Es mi presencia yo soy. Y el ser humano es el ser más evolucionado en la Tierra. Nosotros somos más evolucionados. Ya sé que hay muchos por ahí que dicen que los seres humanos, que somos esto, y empiezan a ver todos nuestros errores. Nosotros vemos las cualidades. Y no importa cuánto querramos a los animalitos, a las plantas, somos los hermanos mayores y los queremos, los cuidamos, los protegemos, pero somos nosotros quien dirigimos esta tierra, esta humanidad, este mundo. Y somos nosotros los únicos que podemos hacerla, que cumpla su plan divino de perfección y que la Tierra, el planeta Tierra, pues ya evolucione, se libere. Y entonces es esa presencia, también llamada la mónada, la supraconciencia, la vida dentro de nosotros o Dios dentro de nosotros. Y por eso es tan importante que cuando nosotros estamos meditando, meditemos sobre ella, sobre nuestro ser interno y reconocer, tratar de entender, porque uno no termina de entender. Es tan grande este conocimiento, es tan grande esa divinidad que uno lo va tratando de entender. No crean que ya todo el mundo ya lo entendió. Aquel que ya lo entendió ya está ascendido así de fácil. Así es de que no pasa nada si nosotros estamos en este tratar de entender. Cuando yo empecé a estudiar metafísica, yo decía, ay, todos ellos ya entendieron qué es, ay, todos ellos ya comprendieron. No, ya después entendí que no, todos estamos en ese proceso y algunos tendrán más conciencia que otros, pero todos estamos en ese camino. Y como nos dice Lady Rowena o Lady Nada, desde el momento en que tú ya estás queriendo contactar o tratar de entender tu presencia yo soy, ya él ya te contacta y dice, ya de aquí eres mi hijito, que queye mi niño, le voy a dar lo que queya, lo que quiera. Entonces el Padre que es tan bueno nos da lo que nosotros, nos empieza a dar ese bien. Y entonces, por eso es importante que sigamos tratando de entender, ok, dentro de mí hay ese gran poder, dentro de mí hay esa divinidad. Y tratar también, no olviden que esa divinidad sí se manifiesta todos los días, que tú eres todos los días, a veces somos Cristos manifestando ese Cristo, a veces somos divinos, a veces no lo somos, a veces sí, a veces no, todo en el día vamos siendo. Cada vez que eres amable, estás dejando que se manifieste. No creas que está lejos, está allí y se manifiesta todo el día contigo. Cada vez que dices una palabra bonita, que dices una bendición, eres esa, estás dejando que se manifieste. Cada vez que dices, ay, esa vieja no sé qué, o ese tal, o es un desgraciado, o es un... Ahí no, ya le cortaste ese paso. Entonces, todo el día estamos así, a veces sí, a veces poquito, a veces mucho. Entonces, el punto aquí sería que cada vez más dejemos pasar esa divinidad, nosotros manifestemos esa divinidad, que Dios se manifiesta a través de nosotros. Nos dice el maestro Kuthumi en las meditaciones diarias del lunes, inténtalo, ya estás meditando en el Cristo, sé ese Cristo, trata de ser ese Cristo al menos 30 minutos. Y ya le hiciste por ese día.
¿Por qué? Porque realmente a veces nos tarda, ¿no? Nos tarda como 5 minutos, luego nos enojamos, luego se nos hace tarde, nos desesperamos y así vamos en el día. El asunto aquí es que nosotros vivamos en armonía mucho más tiempo en el día. Hasta aquí todo correcto, no hay ninguna pregunta. Y entonces, ¿cuál es la manera correcta de orar? La manera correcta de orar, y esto nos lo enseña Emmett Fox, es diariamente, sencillamente y con fe. Diariamente, pues todos los días, que no falte un día que no hagamos una oración correcta. Luego, sencillamente, la oración no tiene que ser todo un credo. Por ejemplo, el credo que es así tan largo. Yo me acuerdo cuando estudié eso para la primera comunión, nunca me lo aprendí, era tan largo. Qué flojera, porque para un niño de 7 años, como que es mucho aprenderse ese texto de memoria. Entonces, la manera correcta de orar es sencillo, es como te nazca, como te lata. Están libros de servicios donde hay unas formas, unas proposiciones para orar, que uno las puede tomar tal cual, o si se te olvidó una parte y le pusiste otra palabra, no pasa nada, está correcto. Si tú te sientes bien con esa oración, es la oración perfecta. Esa oración tiene que ser positiva, sencillamente positiva, siempre en el bien. Porque si no estamos orando, entonces estamos maldiciendo. Y que sea en el presente, no hacer oraciones en el pasado, porque pues el pasado ya pasó, ya está muerto, ya no existe. Que sean en el futuro. Tampoco en el futuro, porque el futuro todavía no está, todavía no existe, todavía no sabemos qué va a pasar. Estamos construyendo ese futuro a través de esa oración. Estoy pensando en esto, estoy orando en eso, le estoy poniendo mi energía a esto y se va a dar. Pero el futuro se va a dar a partir de lo que estoy haciendo hoy. Y si lo que hoy me está pasando es lo que construí ayer, si lo que hoy está pasando no me gusta, observo la causa de eso y cambio la causa. ¿Para qué? Para que en mi futuro sea dentro de una hora, o mi futuro sea en un día o en una semana, sea lo que yo quiera, lo que yo voy dirigiendo. Y con fe. Hay dos tipos de fe, la fe dogmática, aquella que te decía, cree en esto, hazle así, hazle asá. Algunas veces hasta te dicen no comas esto o come esto. Esa es una fe dogmática y lo creían porque lo decía el padrecito, el pastor, el iluminado, yo no sé cómo se les diga. Y ciega, porque él es el que sabe. Ahora no, en esta era de la inteligencia, de la conciencia, nuestra fe tiene que ser iluminada. Esta fe en esta nueva era tiene que ser iluminada. ¿Y qué significa esto? Pues que ya no voy a creer lo que me digan. Ahora recibo la información, la medito, la analizo. Si hay algo que no me gusta, lo hago a un lado. Como dice Connie Méndez, no te pelees con eso, hazlo a un lado y toma lo que sí te gustó, lo que sí te movió y trátalo, ponlo en práctica y ves qué sucede. Esa es una fe iluminada. Cuando tú ves que lo que pones en práctica se va manifestando y que va habiendo resultados, entonces, ¿qué pasa? Que el estudiante de metafísica sigue aprendiendo más y sigue aprendiendo más y sigue aprendiendo más. Y hay de dos. Hay estudiantes de metafísica que logran su cometido a lo que fueron, por lo que se unieron a metafísica, y una vez que lo lograron, la dejan. Y hay otros que seguimos estudiando y estudiando y estudiando porque dices, no, si yo lo dejo, vuelvo a caer como estaba antes y yo ya no quiero vivir eso. Y seguimos y seguimos y seguimos aprendiendo, porque hay muchísimo por aprender. Y a practicar, 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 practicar. Quitar poder, quitarle poder, decretar lo contrario. Siempre ese es el caballito de batalla de la metafísica y de todos nosotros como estudiantes de metafísica. Siempre quitarle poder, negar el mal. Ya me equivoqué, lo envuelvo en la llama violeta y yo lo estoy transmutando. Y hacer este trabajito.
Y entonces, estudiar para seguir logrando conciencia, para seguir aprendiendo sobre este estudio de metafísica y meditar. Porque en la meditación nosotros, ¿qué hacemos? Esa conexión con eso que queremos, con nuestra vida, con nuestra presencia yo soy, y luego viene la contemplación. Y después de la contemplación viene ya esa unión con ese ser. Entre más lo vamos practicando, más vamos aumentando eso. Y entre más nosotros nos conectamos con la presencia yo soy, con nuestro Cristo, Él va descargando aún más energía. Por eso, al inicio, nuestros decretos empiezan a dar porque tenemos karma positivo que no hemos dejado que se nos manifieste. Y entonces iniciamos en metafísica y se nos empiezan a dar las cosas porque tenemos karma positivo que se nos devuelve. Después viene una etapa como que algo se estancó allí porque ya se te devolvió tu karma positivo. Y luego, ¿qué pasa? Que ya no vemos mucho. Pero entonces, ¿por qué? Porque tenemos que seguir trabajando porque cada vez se nos da más energía y más energía y más energía. Y cuando se te da más energía, ya después dices, uy, antes para lograr esto, yo tenía que decretar como 5 veces en el día. Y ahora ya con una vez, ya lo tengo. No sé, un lugar de estacionamiento o el tráfico o algo que tú agarres una vez y digas, un decreto. Por ejemplo, yo personalmente empecé con el lugar de estacionamiento porque es lo que Connie Méndez nos enseña en el 4 en 1 al principio, que es el primer libro que leí. Y entonces dice con eso. Y entonces tú te agarras con eso, y la primera vez dices, wow, te digo, se te devuelve el karma. La segunda vez, ya después, se te vuelve karma positivo. Y ya después como que a veces sí, a veces no. Y hasta que te pones, ya después dices, yo siempre, gracias porque yo siempre tengo mi lugar de estacionamiento y donde vayas, siempre hay un lugar de estacionamiento. Y así con todo, con la salud, con todo. Y ahora vamos de lleno a la oración científica como tal. Hasta aquí no hay preguntas, no hay dudas. Continuamos. Son muy listas las muchachitas. Bueno, esta oración metafísica es el vértice del ángulo sobre el cual descansa la enseñanza de la verdad. Es solamente así cuando nosotros la ponemos en práctica y luego decimos, ¡ay, carambas! ¿No? ¿Qué pasó aquí que sí se da? Connie Méndez nos dice, no digas, no te asombres, no digas, oh, wow, qué emoción. No, dice, tranquilo, es tu derecho. Y constituye el contacto directo del hombre con Dios, como decíamos hace rato. Y bueno, la oración científica es la puesta en práctica de toda la enseñanza espiritual. Los 7 rayos, los 7 principios, el Cristo y el yo soy. Todos ellos. Tú lo estás poniendo en práctica y los puedes usar para todo esto. La oración científica resuelve de forma armoniosa cualquier situación personal, condición familiar, asunto nacional o planetario de lo que se esté haciendo, de lo que haga falta para manifestar el concepto inmaculado y el plan divino de perfección, siempre y cuando esto no vaya en contra de nadie. Es decir, tú con esa oración científica tú le puedes ayudar a tu pareja, a tu familia, a un amigo, a tu ciudad, etc. Y si esa persona está receptiva, esa persona se le va a dar. Y esta es la oración, con todas estas cláusulas. En nombre de la presencia de Dios yo soy, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia divina, de manera perfecta y de acuerdo a la voluntad de Dios, y si está en ley, yo decreto, ahí hacemos nuestro decreto y hacemos el gracias Padre. Hasta aquí vamos bien, todo mundo la conoce, vamos a estudiarla más a fondo. Y vamos a ver cada una de las cláusulas. La primera cláusula, en el nombre de mi magna presencia, yo soy. Es decir, ya elevé mi pensamiento, yo sé y reconozco que tengo un ser divino. Ya tengo ese conocimiento.
Desde allí quiero hacer mi decreto. Eres tu presencia, yo soy quien quiere mi bien, está haciendo el decreto. En armonía para todo el mundo es que sea armonioso, que no tenga que pasar nada malo para que eso se manifieste. Que si quiero un puesto de trabajo mejor, que no se rompa la pierna mi compañero que tiene ese puesto, o que se enferme de alguna enfermedad y se vaya de incapacidad para que a mí me den el puesto. No, que sea en armonía, que todo esté bien, que todos estemos bien. Y eso es lo que al secreto le hace falta, esa armonía para todo el mundo. Bajo la gracia divina, no olvidar que ese ser dentro de nosotros, Dios dentro de nosotros nos da todo el más grande bien y que tenemos derecho. A veces no creemos que tenemos derecho. Nos cuesta mucho trabajo aceptar que nos lo merecemos. Es que a lo mejor tú estás viendo tu parte humana, tu personalidad y dices, no manches, y tengo esto de errores. Eso no es importante. No importa cuántos errores tengamos, cuántas cosas tengamos todavía que mejorar. Eso no importa. Lo importante es que ya tenemos ese conocimiento de la presencia yo soy, de esa divinidad dentro de nosotros, y ahora queremos eso. Y entonces, todos nuestros errores se van a ir cambiando, eso va a pasar dentro de un transcurso. Lo importante es decir, ya por eso yo tengo derecho. Y reconocer que porque soy, dentro de mí hay un Cristo, dentro de mí hay un alma, hay un espíritu divino, yo me lo merezco. No se lo merece a lo mejor mi personalidad, pero mi Cristo sí. A lo mejor yo no puedo, mi Cristo sí. Entonces, ya ahí estás otra vez reconociendo tu divinidad y otra vez estás reconociendo que sí lo mereces. Y cuando dices, sí lo quiero, se te da. Si una persona, digamos una persona que tenga carencia económica, si tú le ayudas, si tú le ayudas y le bendices su prosperidad y si decretas que le reciba algo, etcétera, y ella está abierta y dices, ¿te gustaría? Sí, sin empezar con el, ay, es que yo siempre somos de una familia pobre, así nos tocó vivir. No, nada de hablar de eso. ¿Quieres o no quieres? Sí, se le va a dar. ¿Por qué? Porque ya dice, sí lo quiero. Y cuando tú empiezas a decretar en negativo, estás diciendo a la vida, no, eso no lo quiero. Yo quiero esto que estoy hablando. La vida solamente ve que cuando tú estás hablando de algo, eso es lo que quieres. Y si cuando alguien está hablando de pobreza, la vida dice, ay, mi hijito le gusta la pobreza, vamos a darle pobreza. Y como Dios es tan bueno, te da mucha pobreza. Si tú tienes un dolor en alguna parte del cuerpo y ay, este dolor de aquí atrás en la espalda, ay, y hablas de ese dolor y todo el tiempo la vida dice, ay, a mi hijito le encanta ese dolor, ten. Porque para la vida, en eso que le estás poniendo la atención, eso es lo que te da más. Porque la vida es muy buena. Dios es muy bueno, siempre te está dando lo que tú quieres. Entonces, ven por qué nuevamente hay que tener conciencia de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, que sale de nuestra boca. ¿Cómo decía Cristo? Que lo de que tu boca, lo que sale por la boca del corazón procede, nos decía el Maestro Jesús. Y que sea de manera perfecta. Hay personas que querrán ganar $1 millón o la lotería de su país, pero, ¿y si se saca ese dinero, esos millones y millones de la moneda que pensemos en dólares americanos, si se saca $50 millones americanos, y si eso hace que se desvíe de su plan divino, si eso magnifica su personalidad en lugar de su divinidad, pues entonces ya no es perfecto y no se le va a dar. A veces me decía mi hijo, quería decretar para que hubiera una tormenta de nieve y que no fuera a la escuela. Digo, no se te va a dar, porque en la oración científica, yo no le dije a él que por la oración científica, que lo puede, o sea, yo le expliqué que en la oración científica, cuando tú dices de manera perfecta, eso de no ir a la escuela, eso no está bien. Entonces no se te va a dar. No puedes hacer un decreto donde estás pidiendo algo que no es correcto, algo que no sea bueno, algo que no sea honrado.
entonces no se va a dar entonces. Quiere decir que ahí te estás protegiendo de algún sentimiento tal vez egoísta o algo. Por eso esta oración tiene todas las cláusulas necesarias. De acuerdo a la voluntad divina. ¿Y cuál es la voluntad divina? El bien, la perfección. La voluntad divina es la salud, la voluntad divina es la riqueza, la prosperidad, la belleza, la ascensión, todas las cualidades. Esa es la voluntad divina. Entonces, que siempre sean de acuerdo a la voluntad divina, que siempre sean bien, para mi bien. Y si está en ley, les voy a contar que yo me tardé mucho en entender esta última cláusula. Y yo decía, ¿y por qué le ponen si está en ley? Si ya estás decretando que de acuerdo a la voluntad divina y pues que no es la ley. Entonces, a mí me costó trabajo, bueno, a mí me costó tiempo, no trabajo, tiempo entenderla. Y si está en ley, es decir, que esté en las leyes de los principios universales. ¿Por qué? Porque a veces podemos estar pidiendo algo que está, que no cumple con una de esas leyes. Y Matilde tiene una mano levantada. Sí, igualmente como tú, yo no lo entendí porque esa última cláusula, sí, esa no estaba en la original de Connie Méndez, que esa está en Metafísica al alcance de todos. Esa cláusula no estaba allí, y estamos hablando de Connie Méndez de los años 70, cuando sacaría ese libro, de los 60, por allí, y de repente cuando empecé a escuchar a Román, yo, eso es nuevo, eso está inventado, ¿por qué inventan? Pero bueno, sí puedes dar tu explicación, porque ya se la he escuchado a él, pero escuchar la tuya es importante. Gracias. Así es, pero ves, y eso es lo importante, estar en un grupo porque puedes preguntar. Yo también no sabía, como tú igual, pero a veces cuando estás en YouTube viendo las charlas, no puedes hacer esa pregunta porque nadie te va a responder, ¿no? Entonces es esto, que si que está en ley, de la ley de principios. A veces no se te puede dar algo porque a lo mejor por ley de polaridad no se da ese decreto. Un ejemplo sería, estás en la fiesta, punchis, 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 baile y baile y baile, shu, 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 y tú decretas, no sé, y de aquí nos vamos al after party y nos vamos a no sé qué. Pero llega un momento en que ya llega una parte, por ley de ritmo, en que ya uno está en fiesta, 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 y después viene la otra polaridad, porque por ley de ritmo se mueve hacia la otra. Entonces tú no te puedes pasar 36 horas en fiesta porque, pues porque hay una ley de ritmo. En un momento tiene que acabarse, tiene un fin, todo pasa, todo se acaba en algún momento. Entonces, a veces no se puede ir en contra de estas leyes. Y más que para la oración científica, tendría que ser también para nosotros, para entender, ok, no se me dio a lo mejor, porque ya cuando dices, bueno, pero es que yo he decretado esto mucho y no se me da. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se me da? Pues a lo mejor porque no está en ley. Y ahorita que tocó ese tema, a veces uno decreta cosas con la oración científica que no se dan. ¿Qué pasa? Hay que observarnos. Hay que observarnos que puede ser que no está en ley, puede ser que no está en armonía para todo el mundo, puede ser que no esté en nuestro plan divino de perfección y entonces ya no es de manera perfecta. Puede ser que a lo mejor, y esto ha sucedido, que tengo yo algo que está estancando que se manifieste. Yo estoy bloqueando esa manifestación. ¿Cómo la estoy bloqueando? Pues porque tengo un asunto atorado con alguien, una discordia con alguien o con alguien cercano, o es una discordia muy grande. El Maestro Jesús nos decía, antes de ir al templo, antes de ir a orar, reconcíliense con su hermano. Y entonces, y esto ha pasado, porque ya ha pasado que, por ejemplo, hay un estudiante de metafísica que decretaba y decretaba y decretaba y decía, es que no se me da. Y decía el facilitador, yo he visto que te pones con eso, que pones las llaves tonales, que has decretado, que te has puesto en conciencia y no se le da. Entonces dice, a ver, cuéntame qué traes. Le cuenta y tenía un asunto ahí con un hermano. Dice, ahí está.
haz tratamiento de llama violeta, reconcíliate con tu hermano. Obviamente esta reconciliación es metafísica, no siempre tiene que ser física, si es muy complicado el asunto. Y ya, tú te liberas de eso, y como fue después, se le empezó a dar eso que él pedía. Entonces, cuando no se nos da esta parte, hay que estar pendientes por qué no. Al final, la última cláusula es gracias, Padre, que hecho está. Y esta cláusula es una cláusula de fe. Ya se me dio. Ya se me dio y ya está. Ya sucedió. ¿Qué hay que hacer después? Ya hice mi oración científica. ¿Qué hago después? Número 1, vamos a dejar que se manifieste. Connie Méndez decía, te quedas quieto, haz como que ya no piensas en eso, haces como que te quedas en silencio. También puedes ir y tocas tierra. Ya hiciste tu tratamiento, digamos que es algo muy grande que tú quieres, que tú buscas un cambio en ti, algo, y te pones a hacer tu tratamiento de 5 o 10 minutos, tu oración científica, y ya le echaste todo el polvo, tú. Después tocas tierra. Te vas a tomar un helado, te vas a caminar, te pones a ver la tele, te pones a hacer tus cosas cotidianas, tocas tierra. Es decir, ya hiciste tu trabajo espiritual y después vienes al aquí y ahora. Eso ya se fue y va a manifestarse. ¿Qué hay que hacer? No volver a hablar lo contrario. No volver a decir, sí, mi tratamiento de salud, y después decir, ay, pero cómo me duele aquí, ay, pero digamos, volvemos al ejemplo de un dolor de espalda. Te duele mucho la espalda y haces tus tratamientos de salud, tarará, y a la media hora, ay, pero ¿cómo te llama la comadre y te dice, ¿y cómo vas, comadre? No, hombre, es que este dolor de espalda que no me deja. Ya no anulaste, ya cortaste, hiciste toda una historia para que fuera salud, y después estás pidiendo dolor de espalda. Otra vez lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Van a decir, Anilú, pero es que si le está doliendo la espalda, no puede apartar su mente de allí. Ok, puede que no pueda apartar su mente, pero va a ser como si no existiera. Va a tomarse los medicamentos que tiene que tomar, se va a sobar o lo va a sentir y va a estar, y le va a decir ese dolor, no, tú ya te vas, te quito poder, tú ya te fuiste, shalala, y sigue con ese tratamiento, sigue con eso, pero no se baja del burrito hasta no llegar a Belén. Entonces, esas son algunas de las situaciones por las cuales puede que no se dé un decreto que se da una oración científica, sea porque uno le esté bloqueando, porque tenga asuntos negativos con alguien más, o porque uno cambie ese decreto al final y decreta lo contrario, o porque no está en ley, o porque no es para nosotros. No sé, a lo mejor una persona, un joven que quiere estudiar, ¿no?, veterinaria, vamos a poner un ejemplo, quiere estudiar veterinaria, y su mamá le dice, no, que vas a andar ahí estudiando veterinaria, mejor ponte a estudiar para dentista, y se mete de dentista, y decreta esa persona que, perdón, estoy en ruido. Esa persona decreta que sí, que se me dé, que me acepten en la facultad de dentistas y shalala, y hace su oración científica. Y si no se le da, es que no es su plan divino, está pidiendo que sea de manera perfecta. Y no va a su plan divino, que lo que le gusta es la veterinaria, tiene que hacer lo que le gusta. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algo más. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Dudas, preguntas, más que nada concienciación sobre tomar conciencia sobre nuestros asuntos, sobre nuestro mundo, y recuerden, enfóquense, hay que enfocarse en uno mismo. Primero cambio mi mente, primero corrijo mi modo de hablar, ya después me fijo de los demás, ya después me fijo de mi familia o de mis amigos. Primero voy logrando esa conciencia,
Ya cuando esa conciencia se va haciendo grande, ya empiezas como que a decirle a tu hijito o algo. Pero primero uno mismo. Y Dios es tan grande que se empieza a expandir y a hacer bien a todos. ¿Sí, Matilde? Sí, gracias por esa explicación de decir primero, enfocarse uno mismo, porque ahora estoy vigilando mucho mis pensamientos, que llegan cosas negativas y tengo que decirle, hey, fuera, no te necesito. Y hablo con los demás y, oh my goodness, Dios mío, dicen cada cosa, cada palabras, o como lo ha dicho otras veces, de energía mal calificada, que a veces no puedo con tanto, le quito poder a tus palabras, le quito poder a tus palabras porque son demasiadas, porque ya las entiendo, porque a lo mejor yo también las decía, pero es que hablamos unas cosas, Dios mío santísimo, y nos acordamos mucho del pasado y echamos el cuento carratico del pasado, que no es nada bonito para completar. Nadie me echa un cuento bonito del pasado y todo, como lo dice la metafísica, energía muy mal calificada. Es increíble, ¿verdad? Y hay que estar como que muy pendiente de los pensamientos y tal de los pensamientos en las palabras. Y como tú dices, el bíblico, dice, guarda tu corazón que de allí emana la vida. Pero entonces, corazón ya sabemos que es mente. Guarda tu mente porque de allí emana todo lo que creamos, viene de la mente. Todo está hecho de lo que no se veía antes. Así es, y tú, quiere decir que tú ya te estás haciendo consciente, por eso te Sí. das cuenta de lo que hablan los demás, porque te das cuenta de lo que hablas tú y de lo que hablan los demás. Y el maestro Saint Germain dice que para eso tú en tu pensamiento les dices, cállate la boca, deja de hablar estas cosas con el pensamiento, si no te van a decir algo. Y tú les dices, cállense, ya dejen de hablar esas cosas. Y puedes cambiarles el tema y ya. Ah, sí, es un reto, un desafío, porque cada ratico ya no me interesa, eso no soluciona, eso es, tengo que hasta poner el nombre, ese es el ego, ese eres tu ego y tu mente fastidiando, eso no es la verdad, mira, estoy aquí parada esperando el bus, mira, estoy aquí tratando, pero chicas que están reunidas aquí, póngase atenta a lo que piensan y atenta a lo que hablamos y atenta a cómo hablan los demás para que vean que es un reto, pero sí se ven los resultados realmente, es verdad. Ah, qué bonito. ¿Alguien más había alzado la mano? No vi quién. Yo alcé la mano. Ah, sí. Bueno, para mí estoy totalmente de acuerdo con la señora que acaba de hablar. Hay algo que yo siempre lo he practicado y me ha dado muy buen resultado. En la mañana cuando yo me levanto, yo le digo a mi mente, paz, aquíétate. Y utilizo como mantra, paz, aquíétate. Paz, aquíétate. ¿Por qué? He aprendido en varios estudios que he hecho que tú no puedes silenciarla, no puedes callarla, pero sí le puedes dar el orden y decirle, aquíétate. Otra cosa que utilizo mucho es, mi mente es un sistema operativo de la divinidad. La utilizo como el sistema operativo de Dios. Ah, Y excelente, muy bien. Muy bonito. Casi siempre le digo en la mañana a mi mente como sistema operativo de Dios. Eso está en un libro que es maravilloso. Y me encantó. Cuando lo escuché la primera vez dije, claro, ese es mi sistema operativo. Entonces mi mente es el sistema operativo de Dios en este día. Muy bonito está. Excelente, excelente. Está ahí. ¿Verdad? Para mí ha sido extraordinaria la enseñanza. Excelente. Ay, qué bonito que estemos juntos. No le falta nada ni algo magistral. Excelente. Excelente. Sí, bueno, gracias, Anilo. Si gustan, bueno, vamos a pasar a hacer la bendición de la donación. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, y gracias, Anilo. Gracias, Padre. Y qué Gracias, bueno que Padre. nos